Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto, qué placer, como siempre, estar acá con ustedes en Aquí y Allá desde los Estados Unidos y también desde Bolivia de manera simultánea. Hoy jueves 3 de julio del año 2025. Nos vamos rápidamente a nuestros auspiciadores y al volver ya estaremos con el desarrollo del programa. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses. En este momento con nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas noches, una noche más. Latinos, cuéntanos el país cómo están que avanzando las construimos. negociaciones en la Cámara de Representantes de este gran proyecto de ley del presidente Donald Trump. Hola Rosa, pues hay que decir que las negociaciones no solo se están dando en el Capitolio, sino también en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump no tenía ningún evento programado para hoy, pero algunas fuentes justamente allá en la Casa Blanca nos contaron que recibió a varios representantes republicanos para justamente discutir cómo sacar adelante su megaproyecto de ley antes de que se cumpla pues esta fecha límite que había puesto del viernes, el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, para el día el que quiere tenerla en su escritorio y firmar esta ley y promulgarla. Entre ellos está el representante de Nueva York, Mike Lawler, quien estuvo en un encuentro con él esta mañana y en el que también habría estado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano también Mike Johnson, y pues hay que decir que estas negociaciones dentro del mismo partido republicano pues son muy importantes porque hay algunos de los representantes que están manifestando sus preocupaciones por los recortes al Medicaid y pueden usar esta carta justamente para retener su voto, pero lo que pueden lograr a cambio es lograr algunas concesiones específicas para sus estados, lo cual por supuesto los beneficiaría en las elecciones de medio término que van a tener lugar el próximo año, en noviembre, y en las cuales pues podría estar en juego su reelección. Sin embargo, pues no han logrado avanzar en estas negociaciones, todavía mantienen abierta la votación, justamente también para ganar tiempo de convencer a los que están un poco reacios y porque algunos representantes aún no han llegado aquí a Washington D.C., por lo que la votación, digamos, está retrasada. Se pensaba que iba a salir un poco antes, pero no es esta la situación. También los republicanos, lo que decía previamente, han manifestado justamente esta preocupación a los recortes del Medicaid e incluso lo han hecho quienes están en el ala más conservadora del Partido Republicano. Están diciendo que necesitan más tiempo, están poniendo en duda justamente que se vaya a cumplir esta fecha y
Justamente lo que hace esta ley, además de ampliar los recortes fiscales y aumentar el presupuesto de defensa, es justamente hacer estos millonarios recortes al sistema de salud para las personas de escasos recursos y de hecho el Partido Demócrata está diciendo que son alrededor de 16 millones los que están de personas las que están en riesgo, y el expresidente Barack Obama se pronunció, le pidió a los ciudadanos de hecho hablar con sus representantes. Recordemos que en Estados Unidos los ciudadanos tienen línea directa con los representantes de la Cámara para hacerles solicitudes a cambio de su voto, y les pide el expresidente Barack Obama que les pidan rechazar este proyecto de ley, y justamente se espera también que estos recortes vayan a ser utilizados como el argumento principal en estas elecciones de mitad de mandato en las que se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, y en el que los demócratas pues tienen la mira puesta para tratar de retomar el control del Congreso. Natalia, pues veremos qué fichas se mueven en el tiempo de descuento para aprobar esta ley antes del 4 de julio, según lo que quiere Donald Trump. Estaremos pendientes. Mientras tanto, hablemos de otra cuestión, y es que un juez federal decidió que el mandatario no puede negar el derecho al asilo. Cuéntanos de qué se trata este fallo, cuál es el contexto. Pues bueno, es un juez federal de aquí de la ciudad de Washington, D.C., se llama Randolph Moss, y emitió este fallo que dice que la Constitución no le otorga al presidente Donald Trump un poder suficiente para negar de facto prácticamente las solicitudes de asilo, específicamente en la frontera sur. Es decir, esta fue la orden ejecutiva que el presidente emitió el 20 de enero, el primer día en la Casa Blanca, y bajo la justificación de que había una supuesta invasión por parte de migrantes a Estados Unidos, y de esta manera queda por lo menos anulada esta orden, pero solamente a partir de, es decir, dentro de 2 semanas. La orden le da 2 semanas a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia para que hagan su respectiva apelación, justamente, que es previsiblemente lo que se espera, y lo que continuará pasando seguramente es que los abogados de la Casa Blanca lleven este caso a la Corte Suprema de Justicia, que como sabemos pues antes de entrar a este receso del verano ya falló a favor del presidente en otros casos, debido pues justamente a que recordemos que está compuesto por esta mayoría de 6 magistrados conservadores a 3 de ellos justamente nombrados por el presidente Donald Trump en su primer mandato. Bueno, así estábamos viendo el reporte de la televisión francesa, justamente a propósito de lo que está pasando en los Estados Unidos en estas últimas horas. Y de Estados Unidos nos vamos hasta El Salvador. Nayib Bukele está realizando varios operativos. Los militares están desmantelando posibles nuevas bandas de pandilleros allá en El Salvador. El reporte que llega justamente también desde la televisión europea. Al pie de una colina de San Marcos, 5 kilómetros al sur de la capital de El Salvador, la colonia 10 de octubre solía ser bastión de la Mara Salvatrucha o MS-13. Durante décadas, ningún extraño podía entrar a esta zona. Había que encerrarse y no salir de noche. Los llevaban para arriba, los abrazaban y se los llevaban para arriba. Yo no me perdía la gente, pero tenía miedo a la gente venir acá. Pero 3 años después de que el presidente Nayib Bukele iniciara su guerra contra las pandillas, las cosas han cambiado. La 10 de octubre es una de las 11 comunidades que el mandatario cercó con militares tras imponer en marzo de 2022 un régimen de excepción en el país. O sea, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, ya casi 3 años de tener un poquito de paz, pero como es que el temor siempre quedó no en las colonias, sino que uno en el corazón, ¿verdad? Que quedó eso, y siempre se siente un poco así, pero no como antes. La MS-13, declarada terrorista por Estados Unidos, y su rival, la Barrio 18, controlaban el 85% del territorio de El Salvador, donde vivían de la extorsión y la droga. Según Bukele, en 3 décadas asesinaron a unas 200.000 personas. Ahora, pese a la calma, quienes sufrieron la violencia creen que no hay que descuidarse.
Como recuerde que aquí siempre quedan remanentes escondidos en los cerros, volcanes. La ofensiva antipandillas de Bukele redujo la violencia a mínimos históricos y volvió al mandatario muy popular, pero organismos de derechos humanos critican fuertemente su régimen de excepción. Amnistía Internacional y ONGs locales como Cristosal y Socorro Jurídico denuncian arrestos arbitrarios, torturas y la muerte de unos 400 presos y miles de inocentes encarcelados. Esto ha generado un ambiente generalizado de miedo. A través del estado de excepción, el gobierno ha demostrado que tiene la capacidad de hacer lo que quiera a quien quiera. El régimen de excepción ha dejado 87.000 detenidos sin orden judicial ni debido proceso. El gobierno sostiene que los pandilleros buscan reorganizarse, por lo que recientemente ordenó cercar con 2.000 soldados y policías la comunidad de Ilopango en el este de San Salvador, con el objetivo declarado de extraer hasta el último terrorista escondido. Expertos sostienen que con ese cerco Bukele buscaría mantener protagonismo público y preservar su imagen de hombre fuerte, aunque sin atacar la pobreza y exclusión social que dieron origen a las maras. Bueno, ahí tenemos lo que está pasando en El Salvador a propósito justamente de este operativo que se ha desplegado en las últimas horas para frenar, se dice, la creación de nuevas pandillas. Y de El Salvador nos vamos hasta Europa, nos vamos a España justamente, y el fútbol está de luto. Luto en el mundo del fútbol. El jugador portugués del Liverpool Diogo Jota y su hermano André, también futbolista, murieron en un accidente de carretera en España. La Guardia Civil Española informó que el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y todo apunta a un reventón de neumático mientras realizaba un adelantamiento. Y agregó que como resultado del siniestro, el coche resultó incendiado. Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del jueves en una autovía cerca de la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León. Diogo Jota, de 28 años, llegó al Liverpool en 2020 y desde entonces jugó un papel central en los éxitos del equipo británico en los últimos años. El internacional portugués había anunciado hace unos días que se casó el 22 de junio, publicando fotos de la ceremonia en la red social X. Su hermano André era futbolista profesional en la segunda división de Portugal. La Federación Portuguesa de Fútbol lamentó la muerte de los hermanos y las consideró pérdidas irreparables para el deporte de ese país. En tanto, el Liverpool publicó un mensaje en X en el que se mostró devastado por la noticia. Bueno, son cosas que pasan, realmente lamentable por todo lo que significa esta pena de perder a un ser querido, sin duda. Sigamos en Europa, amigos y amigas. En Europa, la ola de calor, sobre todo en la parte sur, está afectando mucho a la población. Así se vive en Europa en este momento la ola de calor y también aquí en los Estados Unidos ya estamos en pleno verano. El sol sube la temperatura y los trabajadores al aire libre intentan vencer el calor empezando labores más temprano. Hemos adaptado el horario de trabajo, no más de 6 horas al día porque después de las 11:30 o el mediodía la temperatura se vuelve insoportable, así que nos tomamos un descanso a esa hora. Eso es exactamente lo que señala un nuevo informe de Allianz Research como consecuencia de las temperaturas extremas, pérdida de productividad y un coste para el PIB de medio punto porcentual de media en Europa en 2025. De hecho, se cree que las olas de calor de este año habrán reducido las horas potenciales de trabajo en todo el mundo en torno a un 2,2%, el equivalente a 80 millones de empleos a tiempo completo. Más allá de una degradación de la capacidad para realizar un trabajo físico durante una ola de calor, también hay otras pérdidas. Cuanto más sube el termómetro, menos gente quiere moverse, y eso cuesta a los negocios, de todo tipo. Desde restaurantes que carecen de comensales hasta esta panadería que se enfrenta a un descenso similar y a un aumento de las facturas. Gastamos mucho más en energía, mucho más en mantenimiento de equipos, porque sufre mucho y encima perdemos mucho negocio, porque cuando hace mucho calor, como ahora, la gente viene menos y consume menos. La agricultura también tiene problemas. El calor aumenta los costos de cultivo y riego y en última instancia el precio de los alimentos. El Banco Europeo de Inversiones cifra en más de 28.000 millones de euros anuales las pérdidas provocadas por el clima en la Unión Europea.
El cambio climático para algunos, para otros, las consecuencias justamente de todo lo que se está viviendo en las últimas horas también en el planeta. No nos olvidemos de que existen todavía combates, guerras que de una u otra forma también impactan en el medio. Bueno, les decíamos, y a propósito de lo que está pasando en el mundo, la guerra en Ucrania continúa, pero entre tanto Moscú ha hecho conocer algunas determinaciones internas que reflejan cómo está en este momento el régimen allá en Moscú, en Rusia. En las últimas horas, un ex ministro, una autoridad muy importante en Rusia, ha recibido una sanción penal por parte de la justicia de ese país. Timur Ivanov, un ex viceministro ruso de Defensa, fue condenado el martes por malversación y blanqueo de dinero a 13 años de prisión. Hasta que fue arrestado en abril de 2024, Ivanov, de 49 años, era considerado uno de los altos funcionarios más ricos de Rusia. Estaba a cargo de contratos de construcción relacionados con el ejército y fue acusado de haber desviado miles de millones de rublos del banco Intercommerce, que quebró en 2016. También fue acusado de haber desviado unos $2,5 millones durante la venta de ferries destinados a operar en el estrecho de Kerch entre Rusia y la península de Crimea, anexionada por Moscú. La condena del martes incluye también el pago de una multa de 100 millones de rublos, alrededor de $1,200,000. Desde que el año pasado el exministro de Defensa, Sergei Shoigu, fue reemplazado, al menos 10 funcionarios del ministerio y generales han sido detenidos o investigados. Algunos observadores apuntaron a una purga contra personas allegadas de Shoigu o militares críticos con la jerarquía, pero el Kremlin asegura que únicamente se trata de operaciones anticorrupción. Tras el veredicto, el abogado de Ivanov denunció ante la prensa una ejecución para dar ejemplo y afirmó que hay una ausencia total de pruebas en el caso. La justicia en Rusia, la justicia está realizando, para algunos se podría decir una purga interna. De todas formas, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa. La guerra está buscando un cese al fuego. También Francia ha buscado ser facilitador para que de una vez por todas termine la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Macron ha hecho algunos comentarios que alientan este alto al fuego. Lo que se ha vivido en Israel e Irak e Irán cuando se ha logrado el alto al fuego, lo reitero, entre Israel e Irán con el apoyo de los Estados Unidos, genera una especie de sensación de posibilidad de llegar al alto al fuego también allá en la guerra a Ucrania. Bien, mientras estamos, ya está con nosotros, entre tanto, Miroslava Fernández. Miroslava, qué gusto, buen día. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días a todos ustedes. Acá desde Bolivia está amaneciendo con algo de frío. El día de ayer nos estaba informando precisamente de una especie de frente frío que va a ingresar para este mes de julio, que está ingresando desde el Polo Sur y está subiendo por la Argentina, va a llegar hasta Bolivia, hasta Perú, y va a ser también un frío que no lo habíamos sentido en mucho tiempo. Ya CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología, ha asegurado de que el frío de este año ha sido, cada año generalmente nosotros nos quejamos de que cada año es peor, pero este año sí ha sido de unas cifras muy, muy significativas. Hacia el lado del Potosí, por ejemplo, se ha llegado incluso a 18 grados bajo cero. Y hay que recordar, tal vez para dar un poco de contexto, en otros países es cierto que incluso llegan a 20, 30 grados bajo cero, pero hay una gran diferencia, ¿no? En nuestro país no existe un sistema de calefacción en los domicilios.
En nuestro país, o sea, la calefacción se reduce en un pequeño aparato que generalmente se encuentra en un cuarto, en un espacio de la casa, o tal vez algún tipo de instalación de gas, el cual también puede brindar, ¿no es cierto?, calefacción en algunos domicilios, pero eso es casi, no un lujo, pero sí, digamos, es un gasto mucho más allá, no es como tener más de 3 televisores en un domicilio. Entonces, prácticamente esa es la diferencia, el contexto, ¿no? Porque en otros países es soportable tener varios grados bajo cero porque la calefacción incluso se encuentra en el piso. Hay lugares, espacios donde el piso tiene un sistema de calefacción y bueno, el sistema de calefacción creo que es incluso a vapor en algunos lados, que ya no el costo ya no es tan alto, ¿no? Aquí no, en Bolivia todavía es de electricidad la gran parte y la otra es de gas, entonces por esas razones que el frío lo sentimos muchísimo más y bueno, en el campo, en las áreas rurales, definitivamente ni siquiera existe esas posibilidades, ¿no? Por eso es que la queja de los 18 grados bajo cero en Potosí sí se hizo sentir. No, o sea, está complicado, yo diría, el clima en general. El cambio climático está golpeando al planeta, es parte del calentamiento global. Así como veíamos hace un rato en Europa, temperaturas realmente alarmantes en el sur de Europa. En el norte de Europa también el clima está duro, es decir, está frío. Sí, y bueno, también el efecto, ¿no es cierto? Entiendo que el calor también se siente un poco más que otros años, ¿no? En el hemisferio norte. Sí, bueno, pero vamos avanzando. Te cuento que en las últimas horas aquí en los Estados Unidos se ha hablado mucho en algunos medios de comunicación acerca del reconocimiento del hijo del Chapo Guzmán, de este famoso narcotraficante, que ha confesado, él se ha declarado culpable en la justicia de los Estados Unidos para justamente allanar su proceso y terminar esta etapa que él tiene aquí con la justicia de los Estados Unidos. Perfecto. Ovidio Guzmán, uno de los hijos del cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, acusado de narcotráfico, alcanzó un acuerdo de culpabilidad y evitar así un juicio en Estados Unidos donde permanece preso. Alias El Ratón firmó el 30 de junio de su puño y letra un documento en el que señala que desea declararse culpable, lo cual le evitará tener que sentarse en el banquillo. Como consecuencia del acuerdo, la Fiscalía del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan publicó un documento en el que retiraba los cargos que pesaban sobre él por conspiración en empresa criminal continuada, narcotráfico, blanqueo de dinero, uso de armas de fuego y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, aunque en realidad transfirió el dossier al Tribunal de Chicago, que aceptó encargarse del caso. El próximo 9 de julio está prevista una audiencia para oficializar su declaración de culpabilidad. Luego de ese trámite, la jueza le impondrá una sentencia en fecha aún por determinar. Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio y los 4 hijos del Chapo de ser los líderes de los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa designado por el actual gobierno de Donald Trump como organización terrorista global. Estados Unidos los acusa de traficar fentanilo hacia territorio estadounidense, donde ese opioide está relacionado con decenas de miles de muertes. En su agresiva política contra los cárteles de la droga, el gobierno de Trump aumentó la recompensa a $10 millones por cada uno de los hermanos prófugos, Archibaldo Iván y Jesús Alfredo. La confrontación entre los herederos de Ismael Zambada y los hijos del Chapo tras la detención de Mayo desató una sangrienta guerra en el estado de Sinaloa que ha dejado más de 1.200 muertos, entre ellos 39 menores y 1.400 desaparecidos. Bien, ¿qué te parece? Bueno, es una historia judicial, ¿no? De Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, que podría estar más cerca de un desenlace inesperado, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, que podría quedar libre en 5 años y vivir en Estados Unidos como testigo protegido, según un experto en seguridad, decía una nota de prensa. Entonces, yo creo que la figura cambió tremendamente y podemos tener, tal vez incluso a través de estos convenios, unos datos interesantes sobre este mundo, ¿no? Del Chapo Guzmán. El tema es de que él podría si vale el término, abriría la puerta a nuevas detenciones, y esto vincula a varios países, entre ellos Colombia, Venezuela principalmente, y también se vincularía con países productores de cocaína, en el caso de lo que significa el tema de las drogas, tanto como Perú, Bolivia,
en ese contexto es que, digamos, es importante, aunque el reporte también habla de esta nueva droga que es popular lastimosamente en las escuelas, incluso aquí en los Estados Unidos, como es el fentanilo, que es una droga básicamente plástica que se dice se produce en China, pero mira cómo es el tema del narcotráfico. La mayor producción estaría en China, llega a México y de México es que llega a los Estados Unidos. Ese más o menos es el reporte que tiene la DEA acá, y es por eso justamente que esta detención, que este juicio contra el hijo de Chapo Guzmán es muy importante, porque va a abrir una serie de hechos, ¿no? Ahora hay que recordar que la esposa, por ejemplo, de Chapo Guzmán está detenida todavía, entiendo, en una prisión acá en Maryland, en el DMV. Y obviamente la esposa también ha hecho algunas declaraciones reveladoras, y es por eso que ha habido un terremoto en lo que significa el cartel de Sinaloa principalmente, y que ahora se ha fusionado con otros carteles, ¿no? Por eso la importancia de la detención principalmente de Ovidio, uno de los hijos de Chapo Guzmán. Bueno, entonces, como les decía hace un instante, esto va a implicar, ¿no?, que el gobierno norteamericano le brinde incluso una nueva identidad, una vivienda, un ingreso mensual y posiblemente protección para él y sus familiares, para poder tener esa posibilidad de acceder a esos datos que nunca se han conocido, ¿no? Porque, por eso decía, el mundo de Chapo Guzmán era un mundo realmente misterioso, ha sido uno de los, podríamos decir, narcotraficantes más buscados. Una vez fue detenido, incluso recordemos, logró escapar de una cárcel de máxima seguridad, y bueno, ha habido documentales, ha habido muchos, podríamos decir, espacios de investigación para poder desenmarañar lo que ha significado esta red familiar, esta red enorme que tenía el Chapo Guzmán. Así es. Muy bien, pasemos a otro tema importante. Tenemos un material desde Bolivia, entiendo, mi querida Miroslava. Así es, el día de ayer, bueno, se ha complicado muchísimo, podríamos decir, la posibilidad de que Jaime Adún pueda ser candidato presidencial. Precisamente se ha notificado que estaba inhabilitado para ser candidato presidencial. Vamos a escuchar a alguien del Tribunal Supremo Electoral que nos va a hablar precisamente de ese tema, ¿no? El 2 de julio ha determinado la inhabilitación del candidato Jaime Guillermo Adún de Ávila como candidato a presidente en la lista del partido Nueva Generación Patriótica. Esta resolución ya ha sido notificada oficialmente a los delegados y responsables de Nueva Generación Patriótica, con la finalidad de que se produzca la sustitución a los efectos de la incorporación en la papeleta electoral. ¿Cuál es el fundamento principal de esta resolución? Como lo menciona la misma resolución, se ha examinado la documentación presentada por la Contraloría General del Estado, que establece que a la fecha de remisión del informe 847-2025 de 26 de junio de 2025, se desconoce si existe un pronunciamiento judicial de conclusión del proceso y o orden de baja del registro de conformidad al artículo 50, inciso A, del reglamento para el registro de acciones judiciales, requerimientos de pago, procesos administrativos internos, dictámenes de responsabilidad e informes de auditoría. La resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral se ha basado estrictamente en la información que nos ha remitido la Contraloría General del Estado, que establece que no es posible verificar la solvencia del ciudadano Jaime Guillermo Adún de Ávila ante el fisco, debido a que el certificado de información sobre solvencia 78-2089 no acredita la solvencia del señor Jaime Guillermo Adún de Ávila. Adicionalmente, ante ciertas dudas que se ha establecido sobre otro tipo de candidatos que presentan información de solvencia fiscal, y nos vamos a permitir mencionar el nombre del señor Juan del Granado, su solvencia fiscal señala un proceso en apelación, que es diferente a la información del señor Jaime Adún.
En el caso del señor Jaime Dunn se señala con sentencia ejecutorial. En el caso del candidato Juan del Granado, la información reporta en apelación, que quiere decir que todavía no hay un proceso concluido ni con sentencia ejecutorial. En el caso del otro candidato, Roberto Javier Moscoso Valderrama, la información de la Contraloría también nos señala en apelación. Por lo tanto, en estos dos casos, estos candidatos están habilitados por la propia información de la Contraloría General del Estado. Si tienen alguna consulta sobre este tema. Por unanimidad. Es más o menos el detalle que él brinda, ¿no es cierto? Él es el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arteaga, que bueno, que ha informado incluso que fue una vocal, la vocal Nelly Arista, que emitió el voto disidente en el caso de la inhabilitación de Jaime Dunn. Son 7 vocales, 2 de ellos pidieron excusas para ser parte, por ejemplo, de esta votación. No estuvieron el día de ayer por temas personales. Bueno, presentaron excusas para no ser parte. Quedaron 5 y de esos solamente 1 fue disidente. Explicaron que Dunn tiene un plazo de 5 días para presentar un recurso o en su defecto su partido pueda sustituirlo. Y bueno, añadió también que el día de hoy vence el plazo para las sustituciones generales por renuncias que hasta la fecha se hayan registrado. O sea, muchos candidatos que estaban inhabilitados, tenían observaciones, han presentado también sus renuncias, tienen hasta el día de hoy para subir sus nombres. La inhabilitación de Jaime Dunn se basó en el certificado emitido por la Contraloría General del Estado y según explicaba, hasta el 17 de junio se emite una sentencia ejecutoriada también en el caso de Juan del Granado y Roberto Moscoso. Ambos eran o son afectados porque se encuentran en la alianza Unidad con Samuel Doria Medina. Entonces, no es el único caso que él decía, no es solamente Dunn, también es Juan del Granado y Roberto Moscoso. Bien, se está configurando poco a poco las listas ya de los candidatos. Las oficiales. Ok, ¿tienes el dato, Miroslava, de hasta cuándo se terminan ya las listas oficialmente? Para ya se saben todos los candidatos antes de las elecciones. ¿Refieres presidenciales o asambleístas? La gente seguramente debe querer conocer ambos datos. Bueno, pues eso puede ser hasta faltando días para la elección. Wow. Por el tema mismo de las papeletas electorales, ¿no es cierto? Claro, el tema es cuando tienes que poner una fotografía, un nombre en la papeleta electoral. Claro. Para los presidenciales y los uninominales ya venció el plazo. Los otros continúan. Los otros pueden ser cambiados como fusibles durante toda esta temporada, incluso hasta días antes de las elecciones. Ese término de fusibles me hace recuerdo a mi abuelita, cuando se quema y se tiene que cambiar. Pero bueno, el tema es que ya sí se está viviendo el ambiente electoral. 17 de agosto, las elecciones, y bueno, ya estamos en julio 3, y bueno, estamos todos expectantes de lo que va a pasar en nuestro país. Claro, bien. Y escuchemos ahora las palabras de Jaime Dunn, ¿no? Porque él también respondió precisamente el día de ayer a todo lo que ha acontecido. Los dunistas, que es lo que, como hablan de quienes son militantes, dieron realmente una especie de movilización en las puertas del Tribunal Electoral, y ahí se apersonó el candidato de ellos, quien habló precisamente sobre esta situación, sobre esta inhabilitación que le estaban dando. Asegura que él ya ha pagado todas las deudas que tenía. Sin embargo, los resultados en sí se basan incluso en el informe de la Alcaldía del Alto, donde aseguraban que son 14 todavía procesos que están en marcha, ¿no? Y él está, haciendo hincapié en el sentido de que le están tabeando. Están evitando que él sea candidato presidencial. Escuchemos entonces. Asumir que porque trabajan bajo mucha presión y hasta altas horas de la noche no han tenido tiempo de leer. Les falta el 50% de la solvencia tributaria, solvencia fiscal, que no la han analizado. Adicionalmente, quiero hacer notar que ellos indican que la Contraloría está reclamando que no tiene el pronunciamiento judicial expreso de conclusión de estos procesos. Bueno, esas carpetas, que son 18 carpetas de conclusión del proceso, obviamente no las tiene la Contraloría porque la tienen ellos. Entonces ellos tienen que remitir
eso al otro lado. Entonces, dame el papelito que yo no he visto, dámelo a mí para que yo lo vea y yo terminaré pues de leer el certificado. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso es que creemos que esto no es un tema de amparos ni un tema de nada de eso, es un tema, como dice el doctor Guzmán, netamente administrativo. Sobre el tema del pago, quiero aclarar lo siguiente. El monto reclamado por el municipio del Alto, los montos de $400, $100, $40, etcétera, etcétera, los suman, es aproximadamente, es un poco más de $4,000. Nada más. ¿Cuánto hemos pagado? $4,000 son como 30,000 bolivianos. Hemos pagado 280,000 bolivianos a la alcaldía. 11 veces lo que reclaman en pago. Para que nadie diga, faltó plata. ¿De cuándo es el pago, don Jaime? El pago se ha hecho entre el 9 y el 17 de junio de este año. De estos. Bien, ahí estaba Jaime Adún reclamando, molesto, y tienes razón, porque digo tienes razón, porque tú lo has ido contando en estas semanas, cómo él ha ido buscando cumplir la norma, enviando, haciendo el papeleo para poder registrarse, y ahora en el minuto 90 le dicen que otra vez tiene que volver a presentar. Realmente molestoso. Yo soy muy empático con él, sentiría la misma rabia que él siente, porque imagínate, ¿no? O sea, es un viacrucis, ¿no? Los papeles aquí en nuestro país es un viacrucis. Yo recuerdo perfectamente que tenía una observación por unos temas, por ejemplo, de unas facturas o algo así, y yo nunca me había dado por enterada que iban a iniciar un proceso a nivel de impuestos internos, y llegado el momento, faltando un día para la fecha, me anoticio de que me iban a congelar las cuentas. Inmediatamente fui, pagué, por ejemplo, la multa, que era muy alta por algo tan mínimo, y aún así el sistema no había registrado el pago de la multa, necesitaba todo un proceso, me congelaron las cuentas 3 meses y yo tuve que ir incluso a reclamar a impuestos, y me dijeron, no, es que del banco nos tienen que notificar. Y yo, pero ¿acaso no tienen un sistema en el cual notifican inmediatamente para que se pueda levantar? No, eso es todo un procedimiento y tiene que cumplir los 3 meses. Y yo era, bueno, ok, o sea, ¿qué se puede hacer? Es la situación triste, ¿no? Y lamentable de que tenemos que esperar que algunas oficinas no tengan las notificaciones inmediatas, que se tengan que seguir procesos, que alguien se digne a levantar un papel de un escritorio para llevarlo al otro escritorio. Entonces, es moroso. Es realmente terrible. Pero no es el único partido que está sufriendo, podríamos decir. Recientemente el diputado del Movimiento al Socialismo, que es Pacífico Choque, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Electoral contra Andrónico Rodríguez y lo que significa el Movimiento Tercer Sistema, la candidata a la vicepresidencia Mariana Prado, que yo le doy algo de razón, ¿sabes? A veces al periodista se le pasa algunas cosas. Resulta que de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la normativa, los partidos políticos tienen sus estatutos internos. En sus estatutos internos, obviamente, los militantes tienen un peso. A eso hablamos cuando decimos estructura. Entonces, un partido político, una alianza política, cuando tiene que hacer una designación para presidente o vicepresidente o ratificación de que su jefe nacional sea su candidato presidencial, necesita un Congreso Nacional. Esa es una normativa interna de todos los partidos políticos. Todo partido político ingresa sus estatutos internos al Tribunal Electoral y obviamente considera este detalle. Pues yo, la verdad, no he podido observar que haya existido un Congreso Nacional. Entonces, es la misma observación que hace ese diputado, habla de una ley y habla del sentido de que tendrían que ellos haber consultado a sus militantes si se ratificaba o no, por ejemplo, a Mariana Prado, y si Andrónico Rodríguez era o no era su candidato. No lo han hecho de forma pública, que es lo que normalmente hacen los partidos políticos, pero hasta el momento tendría que existir un libro de actas, algo que defina que los militantes han decidido y han ratificado que este sea el candidato. No sé cuánto esto llegue realmente a afectar, pero sí se nota que le están buscando 5 pies al gato en Movimiento al Socialismo a todo lo que está haciendo Andrónico Rodríguez. Escuchemos. Una denuncia
al Tribunal Supremo Electoral bajo el siguiente contenido. Estamos solicitando la inhabilitación del señor Andrónico Rodríguez Ledesma y de la señora Mariana Prado Moya, que están yendo como candidatos a presidente y vicepresidente por la agrupación Alianza Popular, obviamente bajo la dirección del partido político del movimiento Tercer Sistema. El Tribunal Supremo Electoral, los vocales han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y en el presente caso también hacer cumplir sus resoluciones administrativas emitidas dentro de ese órgano público. En ese sentido, es claro la ley 1096 que establece en el artículo 7 lo siguiente: las organizaciones políticas establece que el órgano electoral tiene la siguiente atribución: supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos de las organizaciones políticas en la elección de sus candidaturas. También concurre con el artículo 38 de la ley 1096 y dice lo siguiente: los procedimientos democráticos y partidarios en la nominación de candidaturas para la elección de autoridades y representantes en los diferentes niveles del Estado plurinacional estarán señalados en el Estatuto Orgánico de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Y el Estatuto Orgánico del partido político Movimiento Tercer Sistema, que es una ley internamente y que debe hacer respetar y hacer cumplir el Tribunal Electoral, refieren de manera taxativa en su artículo 40 lo siguiente: los mecanismos de elección para candidatos a cargos electivos serán realizados en un Congreso Nacional. Es decir, Andrónico Rodríguez y Mariana, que es su candidata a vicepresidencia, han omitido este artículo que establece el estatuto orgánico de este partido de Movimiento Tercer Sistema. Es decir, ellos no han sido elegidos en un congreso ordinario convocado por la dirigencia de este partido ni por sus militantes. ¿Qué tal eso? Pues terrible, ¿no? Porque, fíjate, se están moviendo, como quien diría, las fichas del esquema para... Bueno, como estábamos hablando, sí, le están encontrando 5 pies al gato con esta situación. No es el único partido político, ya se está empezando a sentir, a respirar la campaña electoral, porque estamos empezando incluso a encontrar partidos políticos que están buscándole la vuelta, están buscando la situación para poder bajar a su contendiente de una u otra forma. Esta es más o menos la historia de lo que viene a ser la parte oficialista, ¿no es cierto? De Andrónico Rodríguez, Movimiento al Socialismo, la parte evista. Ellos están ya viendo esos detalles. Tengo entendido también que están queriendo arremeter contra Rodrigo Paz Pereira, aseguran que el PDC de alguna forma está dividido y que van a presentar en el curso de estos días una carta bajándose de las elecciones presidenciales. Sin embargo, esto no ha sido todavía oficial, pero sí, digamos, es un comentario que se está realizando respecto a lo que va a significar la presencia de Rodrigo Paz Pereira y el capitán Lara, que viene a ser uno de los vicepresidenciales con más votación en encuestas. Ha brillado incluso más que Rodrigo Paz Pereira. Entonces, ya estamos empezando a sentir, por eso te decía, en el aire todo lo que significa este ambiente electoral. Todos, bueno, todos más o menos. Sí. Bueno, y se va a incrementar, yo creo. Se va a incrementar poco a poco, ¿no? No, va a empeorar. Claro, incrementar, empeorar, como quieras verlo.
Por el momento son ahora presidenciables, ¿no? Faltando yo creo unas 2-3 semanas va a ser en contra de todos los uninominales, porque recordemos, estamos también votando por los asambleístas y las circunscripciones de cada departamento, que es como los estados en Estados Unidos, tienen circunscripciones, espacios, zonas con sus candidatos, entonces entre ellos también van a empezar a salpicar, me imagino, en las próximas horas o días, lo que va a significar este tipo de denuncias que van a, de alguna forma, enmarcar, dar el contexto de lo que significa estas elecciones. Y bueno, no sé si tenemos una más, una notita en la que, han hecho una denuncia. Te cuento que en Cochabamba prácticamente todo lo que es el centro, las rotondas, las plazas, todo este detalle está prácticamente abanderado con los colores de Súmate, que son los colores del partido, de la alianza, del partido político en realidad, de Manfred Reyes Villa. Él, como es alcalde de Cochabamba, ha primariado de alguna forma, diríamos, la situación en diversos espacios públicos. El día de ayer, precisamente, José Antonio, teníamos a lo que es Alianza Libre de Tuto Quiroga, que había intentado ir a una de las plazas más emblemáticas, que es la 4 de noviembre, porque el 2019, precisamente en esta plaza, muchos ciudadanos se apostaron para lo que significó el 21F y intentaron de alguna forma entrar con sus banderas y querían hacer espacio, me imagino, no sé qué habrá pasado, pero hubo una pequeña reyerta el día de ayer que viene a ser más o menos la imagen que se está dando de lo que va a significar estas contiendas entre los partidos políticos y alianzas. No sé si lo podemos subir, es precisamente un tema que han tenido entre los tutistas y los manfredistas en las últimas horas, tratando de pelearse por espacios públicos. Así más o menos es, no sé si podemos ponerlo solamente como imágenes. El detalle es que estamos tratando de descargarlo en formato, pero en un tomado vamos a, ya yo espero tener esas imágenes mientras nos ayuda el computador. Entre tanto, hablando de unidad, mira, quiero mostrarte algo que en las últimas horas nosotros hemos sacado aquí en los Estados Unidos. Es la revista Latinos, la edición número 45. Fíjate, ahí está en la portada la señorita Comité Pro Bolivia, Camila Sánchez. Quiero mandar un saludo a la gente del Comité Pro Bolivia, que ha estado en las últimas horas pues con varias actividades, motivando como siempre a la población, aquí a los residentes bolivianos. Pero ¿por qué le hemos puesto en la portada a Camila Sánchez? Justamente porque esta joven ha dicho algo muy importante. Ella, en la entrevista con la revista Latinos, decía que a los bolivianos lo que nos hace falta es la unidad. Y ella decía, si yo tuviera el poder, si yo pudiera realmente tener la posibilidad de hacer algo desde mi corona, yo me dedicaría a hacer. José Antonio. Sí, otra vez estamos con estos problemas. Sí. ¿Qué decía la Miss? La Miss, bueno, la señorita Comité Pro Bolivia decía, si yo tuviera el poder, haría todo para que Bolivia se una y seamos orgullosamente bolivianos. Qué bonito lo que dice esta joven. Qué tierno. Bueno, no, imagínate. Ahora sí veamos las imágenes que me pasaste. Sí. Esto ha sucedido ayer aquí en Cochabamba, en Bolivia, a propósito de me parece preocupante, ¿ya? ¿Qué putos son dueños de la plaza o qué carajo?
con nuestros banners, nuestras propagandas, nuestras pancartas, y viene un grupo de funcionarios municipales de Súmate a empujarnos, a agredirnos, y nosotros no somos gente de confrontación, pero tampoco nos vamos a dejar intimidar en el afán de que la oposición es una competencia libre y democrática. Nos hemos retirado de la plaza. Ahí lo tienes. Eso es más o menos, digamos, lo que ha significado ya que estamos respirando un ambiente electoral muy, muy terrible. Se ha polarizado. El mismo hecho de que ya la hegemonía del movimiento socialismo terminó, ahora estamos observando a estos frentes peleándose por espacios públicos. Me dicen que no es ni siquiera solamente en Cochabamba, sino también se está registrando en otras regiones del país. Y como te decía, ya se está respirando en el aire el ambiente electoral, y un ambiente que no es, digamos, tan agradable, ¿no? Claro. Bueno, en Bolivia es común ocupar las plazas públicas, llenar de banderas, de publicidad electoral, y obviamente estas confrontaciones entre grupos antagónicos pues se van a llevar a cabo siempre, ¿no? Bueno, lo único, esperemos de que no haya violencia, que la gente pueda... es bonito disentir, es bonito tener visiones diferentes, pero acá yo pienso que tiene que trabajar mucho el tema del Tribunal Electoral para generar esto que siempre hemos hablado en los medios de comunicación, ¿no? La libertad de poder decir tus ideas, tu planteamiento, sin el hecho de que el otro piense que porque no estás conmigo, estás en mi contra y tengo que agredirte o golpearte. En fin. Pueden ser, de repente, si se encuentran entre 2 o 3 fracciones en una misma plaza, tal vez dividir la plaza, no sé, tener alguna idea más ingeniosa y poder realizar eso, ¿no? Pero te cuento de que no solamente... imágenes, ¿no? Y lejos de eso también el alcalde de Cochabamba creo que debería ser más permisible, ¿no? Al fin y al cabo no es que está loteado Cochabamba solamente para el alcalde, que es ahora candidato presidencial, sino es el hecho de que tiene que haber espacios para absolutamente todos. Si ellos como parte de gobierno local han logrado de alguna forma hacerse, digamos, de casi todos los espacios públicos en el casco viejo de la ciudad, no significa que es un espacio como un mercado donde ellos pueden solamente ser ellos los que se encuentren en las calles. Bueno, esa es la denuncia que se entiende por parte de los tutistas, ¿no? Bien, bueno. Bueno, así está la política, así estamos en este jueves 3 de julio del año 2025. Nos vamos, Miroslava. Tenemos un material más. Es necesario que pongamos este último, sí, este material sí es muy importante. Claro, sí. No hemos podido poner los videos porque lastimosamente no nos da un poco el tema de la tecnología, pero sí es importante porque el día de ayer el EBISMO ha revelado un presunto soborno a uno de los vocales del Tribunal Electoral, Tawichi, para frenar la candidatura de Evo Morales. Entonces, Teresa Morales, que era la conferencia de prensa que no pudimos acceder hasta el momento, es una exministra del líder cocalero que asegura que ha habido una publicación, una investigación en un medio de la Argentina que es Negocios y Política, que ellos tenían incluso capturas de pantalla del celular del exministro de Justicia, donde él habría de alguna forma convenido con el vocal del Tribunal Electoral, el señor Tawichi en realidad, a quien le habrían pagado $30,000 y había incluso un voucher, una fotografía de un voucher que le habría sido otorgado en el Banco de Panamá. Y lo más extraño es que, de acuerdo a la denuncia de Morales, quien habría depositado ese monto de dinero en Panamá ha sido la esposa del actual presidente del Estado, de Luis Arce. Entonces, este monto de dinero ellos piden se investigue, que ha sido un día el 12 de marzo, y de acuerdo a la denuncia que ellos hacen, el 13 de marzo inicia todo el proceso para inhabilitar a Evo Morales. Entonces, esta denuncia va en contra del exministro de Justicia, César Siles, va también en contra de la actual esposa de Luis Arce,
quién habría, que se llama Brígida Durán, según ellos, y la respuesta también, que era otra nota de Tawichi, él agarrado la denuncia impresa, la ha destrozado en plena conferencia de prensa y ha dicho que eso era malo, que son digamos, versiones malignas en contra de él, y que él cualquiera podía acceder mediante la ASI a sus cuentas bancarias para determinar si hubo o no hubo ese flujo de dinero a sus cuentas personales, ¿no? Pero hay que recordar que ellos hacen denuncia que se trata de una cuenta bancaria fuera de nuestro país. Entonces, ese es más o menos el detalle que existe ya dentro de todo el término de denuncias que se está dando en este tema de campañas electorales. Bien, bien. Bueno, y vamos a seguir seguramente con más denuncias, más detalles tal vez para quitar a unos votos, malograr la imagen de los más malos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Miroslava, nos vamos. Mañana, Dios mediante, estaremos con una emisión similar de aquí a allá, desde Bolivia y también desde los Estados Unidos. Gracias a toda la gente que nos sigue. En las últimas horas he recibido muchos comentarios de la comunidad boliviana aquí en los Estados Unidos, haciéndonos mención a este programa. Gracias, amigos, realmente nos sentimos muy halagados por los comentarios que hemos recibido justamente en las reuniones que hemos estado participando a propósito del Comité Pro Bolivia y de las actividades. Bueno. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, de esta forma concluimos lo que es el programa. Gracias. Buen día. Miroslava, palabras finales. Ya las di. Toca las tuyas. No, yo simplemente decirles, amigos, gracias. Y esperemos ya estar mejor. Aquí estamos luchando, como saben, con el tema de la tecnología. Pero bueno, en fin, así es esto y pues a seguir adelante. Feliz día a cada uno de ustedes. Y gracias, Miroslava, por el esfuerzo. Sé que tú también estás allá luchando por mantenernos informados. Sí. Y bueno, ahí estamos, aquí y allá, los reitero, desde Estados Unidos y desde Bolivia. Que tengan un lindo día, amigos y amigas. La revista Latino celebra 200 años de creación de Bolivia y para conmemorar esta fecha histórica, premiaremos a los bolivianos de oro en el exterior. La invitamos a una noche inolvidable en la gran gala de presentación de nuestra edición especial Bicentenario de Bolivia. Un encuentro donde el pasado y el futuro se abrazan. Sé parte de este evento que hará historia. 200 años de independencia, mi Bolivia. Cambas, collas y chapacos compartiendo tu canción. ¿Tu campaña está lista para la victoria? Cardiza y Analítica es tu socio estratégico con análisis de Big Data e inteligencia artificial. Transformamos el ruido de las redes en información clave para tu triunfo. Ofrecemos asesoría política integral, servicios de analítica de vanguardia, libros especializados y capacitación exclusiva. Con Cardiza y Analítica no solo compites, ganas. Contáctanos. Latinos, el país que construimos, busca destacar lo mejor de la comunidad hispana en Estados Unidos y el mundo. Todos los días te informamos por nuestra red multimedia. Y no te olvides buscar nuestra edición impresa de forma gratuita todos los meses.